Durante un breve momento en la historia de las artes marciales mixtas, hubo un hombre que parecía imparable, un peleador que no solo ganaba, humillaba, que no solo hablaba, cumplía, y que convirtió cada combate en un espectáculo global y cambió la historia de las MMA. Conor McGregor no fue solo un campeón, fue un fenómeno. Irrumpió en la UFC como un relámpago, carismático, letal, diferente, desafió campeones, predijo knockouts, rompió récords, subió de categoría, cayó bocas, levantó cinturones. Por un momento fue intocable, el rey absoluto, el rostro del deporte. Pero en las sombras del éxito comenzó a gestarse algo más profundo, egos inflados, guerras internas, excesos, decisiones que lo alejaban de su esencia. El mismo fuego que lo elevó empezó a consumirlo. ¿Cómo pasó de ser el rey indiscutido a un hombre que lucha por reencontrarse? ¿Cómo se construye una leyenda? ¿Y cómo se empieza a desmoronar? Esta es la historia de un ascenso fulminante y de una caída inevitable. Una historia de gloria, dolor, redención y caos. Una historia que solo podía protagonizar Conor McGregor. Para entender su historia al completo, tenemos que volver a sus inicios. Conor McGregor nació en 1988 en Crumlin, un barrio obrero de Dublín, Irlanda. Desde pequeño, Conor mostraba señales de inconformismo y un gran carácter. Era inquieto, rebelde y muy competitivo. A los 12 años, su vida empezó a cambiar cuando su padre lo llevó al Crumlin Boxing Club. Allí, por primera vez, sintió lo que era liberar tensión con precisión. La adolescencia lo encontró en un cruce de caminos. Trabajos temporales, presión familiar, dudas sobre el futuro. En uno de esos giros del destino que parecen escritos a mano, conoció a Tom Egan, otro joven irlandés apasionado por un deporte que en aquel entonces casi nadie conocía: las artes marciales mixtas. Juntos empezaron a entrenar. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en obsesión. Fue entonces cuando conoció a John Kavanagh, su futuro entrenador y figura clave en su evolución. Kavanagh vio el fuego, el talento y también el caos. Bajo su tutela, Conor pasó de promesa local a fenómeno emergente. El salto de Conor al mundo profesional de las MMA no fue inmediato, pero cuando ocurrió, fue como encender una mecha. En 2008, con apenas 19 años, debutó como profesional en Cage of Truth. Esa noche, en Dublín, ganó por nocaut técnico en el primer asalto. No fue una gran arena, ni hubo cámaras de televisión, pero ahí empezó todo. Durante los siguientes años, Conor peleó en pequeñas organizaciones europeas. Cada evento era una oportunidad de demostrar que su estilo no era solo espectáculo, era efectividad pura. Su velocidad, su precisión con la izquierda, su juego de pies, lo hacían destacar de inmediato. Pero no todo fue gloria. Hubo derrotas, caídas que lo pusieron contra las cuerdas no solo en el octágono, sino en la vida. En 2010 pensó en dejarlo todo. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Fue en ese punto bajo cuando recibió una llamada que lo cambiaría todo. John Kavanagh le dijo que Dana White estaba en Irlanda y que lo estaban observando. Conor no se detuvo. En 2011, firmó con Cage Warriors, una de las promotoras más importantes de Europa. Allí explotó, pelea tras pelea, victoria tras victoria. Su estilo se volvió más letal, más imponente. En 2012, hizo historia al convertirse en campeón simultáneo de 2 divisiones, peso pluma y peso ligero. Algo que nadie más había logrado en esa liga. Era el mensaje que necesitaba la UFC para voltear la mirada definitivamente hacia Dublín. La llamada llegó en 2013. Conor firmaba con la organización más grande del mundo. Ya no era solo el chico irlandés que soñaba con pelear en las grandes ligas. Ahora tenía el contrato, tenía el foco y estaba a punto de demostrar que su camino no había sido suerte, sino destino. El 6 de abril de 2013, Conor McGregor hizo su debut oficial en la UFC ante Marcus Brimage. Aquella noche no solo ganó, arrasó. Lo noqueó en el primer asalto con una combinación explosiva de uppercuts. Tras la pelea, lanzó una frase que se volvería icónica: Dana, 60 G's baby, pidiendo su primer bono por performance. El carisma ya venía incluido con el talento. Su segunda pelea fue contra Max Holloway, un joven hawaiano con futuro brillante. Aunque McGregor ganó por decisión unánime, esa noche fue distinta. Se lesionó el ligamento cruzado anterior durante el combate. Aún así, siguió peleando, controló el ritmo y aseguró la victoria. Mostró que no solo era un showman, también era un guerrero. Luego vino la pausa. Meses de recuperación, dudas, pero también entrenamiento mental. Conor no se detuvo, se preparó y planificó su regreso. Cuando volvió, lo hizo en Dublín frente a su gente. El rival, Diego Brandao, y esa noche fue una fiesta. El estadio vibró. Conor entró con la bandera irlandesa, la música a todo volumen y la presión de un país entero sobre sus hombros. En menos de un round, resolvió la pelea con un TKO. Imparable, contundente, fue más que una victoria, fue una declaración de identidad. Después llegó Dustin Poirier, un paso decisivo en su ascenso. En aquel entonces, Poirier era un contendiente legítimo, respetado, peligroso. Muchos pensaban que sería el muro que frenaría el hype.
pero bastaron menos de 2 minutos. Un golpe certero, seco, y Poirier cayó. McGregor se giró y caminó como si nada. Esa noche, el mundo ya no hablaba de promesa, hablaba de realidad. En enero de 2015, enfrentó a Dennis Siver. Conor dominó desde el principio, midiendo la distancia, rompiendo el ritmo de su rival con patadas y combinaciones. En el segundo asalto, finalizó con otro TKO, pero lo más icónico fue lo que hizo después. Saltó la jaula y fue directo hacia José Aldo, que estaba en primera fila. El mensaje era claro: voy a por ti. Ese momento quedó grabado en la historia de la UFC. Fue cine puro. El camino ya estaba marcado. Conor era el retador número 1 y el mundo quería verlo contra José Aldo. La fecha estaba pactada para julio de 2015 en UFC 189, pero una lesión del campeón brasileño cambió los planes a último momento. En su lugar entró Chad Mendes para una pelea por el cinturón interino. La pelea comenzó con Mendes imponiendo su lucha. Logró derribos, controló desde arriba y castigó con codos y golpes duros. Por primera vez, Conor parecía vulnerable, pero McGregor nunca perdió la calma y al final del segundo asalto conectó un cruzado perfecto. Mendes cayó y lo remató con una ráfaga de puños. El árbitro detuvo la pelea. Conor se arrodilló en el centro del octágono con lágrimas en los ojos. Era campeón interino de peso pluma. Un cinturón que lo acercaba más que nunca a su destino. Enfrentar al rey indiscutido, José Aldo, quien llevaba una década invicto. El choque se programó para diciembre de 2015 en UFC 194. El mundo entero estaba atento. La campana sonó y Aldo lanzó su primer ataque, un derechazo agresivo. Conor lo leyó, retrocedió apenas y descargó su izquierda en el momento exacto. El golpe fue seco, preciso, definitivo. 13 segundos después, todo había terminado. Aldo cayó inconsciente al suelo. La arena explotó. El irlandés había cumplido su profecía, campeón indiscutido de peso pluma, con el knockout más rápido en una pelea por título en la historia de la UFC. En ese momento, McGregor había sellado su lugar en la historia y ya no era solo un peleador, era un fenómeno global, el rey de un deporte que se rendía a sus pies. Con el cinturón de peso pluma en su poder, McGregor no se conformó. Quería más, y el siguiente objetivo estaba claro: el cinturón de peso ligero. El plan original era enfrentarse a Rafael dos Anjos, campeón de la división, pero el destino intervino. Dos Anjos sufrió una fractura en el pie y quedó fuera del combate. Fue entonces cuando apareció un nombre inesperado: Nate Diaz. Un peleador carismático, con un estilo único. La batalla se pactó en peso welter, 2 divisiones arriba de donde Conor había sido campeón. Aún así, aceptó sin dudar. El 5 de marzo de 2016, en UFC 196, el octágono se convirtió en un escenario de guerra. McGregor empezó dominando, pero Díaz, con su aguante inhumano, resistió el castigo y esperó el momento adecuado. En el segundo asalto, lo llevó al suelo, lo atrapó en una estrangulación trasera y McGregor no tuvo salida. La sorpresa fue mundial. La primera gran derrota de McGregor en UFC. Pero esa caída no lo hundió, lo hizo más peligroso. Meses después se dio la revancha en UFC 202. Esta vez, Conor llegó con un plan diferente. Fue una guerra de 5 asaltos. Ambos se castigaron sin descanso. Al final, McGregor ganó por decisión mayoritaria. Se había vengado. El récord estaba 1-1 y la rivalidad se convirtió en leyenda. Y mientras la rivalidad con Nate quedaba en pausa, su mirada volvía al objetivo principal: conquistar el peso ligero. Noviembre de 2016. UFC 205, en Nueva York. El primer gran evento en el mítico Madison Square Garden. Conor McGregor buscaba hacer historia enfrentando a Eddie Álvarez por el título de peso ligero. Nadie antes en la UFC había logrado ser campeón en 2 divisiones al mismo tiempo. La tensión era inmensa. Desde el inicio, Conor mostró un dominio absoluto y en el segundo asalto llegó la culminación. Conor conectó una combinación perfecta. Álvarez cayó y el estadio estalló. Conor levantó los 2 cinturones, uno en cada hombro, y pronunció una de sus frases más recordadas: "Quiero disculparme con absolutamente nadie". Una declaración que resumía toda su personalidad, desafiante, arrogante, pero respaldado por los hechos. Ese momento quedó grabado en la historia. McGregor se convirtió en el primer peleador en ser campeón simultáneo en 2 divisiones de la UFC, una hazaña que lo colocó en la cima del deporte, no solo como atleta, sino como fenómeno cultural. Tras conquistar 2 cinturones y convertirse en la estrella más grande de la UFC, Conor no se detuvo. Su ambición lo empujó a algo que parecía imposible: entrar al mundo del boxeo para enfrentar a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Floyd Mayweather. La noticia parecía una locura: un peleador de MMA contra un boxeador. El 26 de agosto de 2017, en Las Vegas, se llevó a cabo uno de los eventos más grandes en la historia del deporte. La pelea fue un espectáculo desde el primer minuto. Las conferencias de prensa se volvieron shows mediáticos, con McGregor lanzando frases provocadoras, vistiendo trajes extravagantes y asegurando que iba a noquear a Mayweather. El hype era tan grande que incluso quienes nunca habían visto un combate de MMA o de boxeo estaban pendientes de aquella noche.
En el ring, McGregor sorprendió. Durante los primeros asaltos conectó algunos golpes limpios y llegó a incomodar al campeón. Pero Mayweather era un maestro del boxeo, paciente, experto en esperar a que sus rivales se desgastaran. En el 10º asalto, el árbitro detuvo la pelea tras una ráfaga de golpes del estadounidense. Conor había caído, pero lo hizo de pie y se llevó algo más que experiencia. Se llevó una bolsa multimillonaria, fama global y el reconocimiento de haber cruzado fronteras que nadie se atrevía a cruzar. Conor McGregor ya no era solo sinónimo de UFC, era sinónimo de espectáculo mundial. Había trascendido el octágono para convertirse en una figura universal del deporte y del entretenimiento. Después del show contra Mayweather, McGregor se alejó del octágono por casi 2 años. Mientras tanto, el cinturón de peso ligero que había conquistado quedó vacante y un nuevo campeón emergió, Khabib Nurmagomedov, un luchador ruso invicto, implacable, que dominaba a sus rivales. El mundo sabía que el choque entre ambos era inevitable, y cuando se anunció para octubre de 2018 en UFC 229, se convirtió en la pelea más grande en la historia de la compañía. Pero esta no era solo una pelea, era una guerra personal. El enfrentamiento se calentó como nunca antes. Conor atacó no solo a Khabib, sino también a su familia, su religión, su país. El famoso ataque al autobús en Brooklyn, cuando McGregor lanzó un carrito de equipaje contra el vehículo en el que viajaba Nurmagomedov y su equipo, se volvió portada mundial. La tensión estaba al límite. La noche de la pelea, la expectativa era indescriptible. Cuando sonó la campana, quedó claro que Conor enfrentaba a un estilo contra el que no estaba preparado. Khabib lo derribó una y otra vez, lo castigó en el suelo y le hizo sentir su dominio físico y mental. Conor intentó resistir, intentó encontrar su distancia, pero el ruso no le dio espacio. En el 4º asalto, Khabib cerró la pelea con una estrangulación por encima de la mandíbula que obligó a McGregor a rendirse. El ruso seguía invicto, y el mito de Conor recibía un golpe brutal, pero lo peor estaba por venir. Tras la pelea, Khabib saltó la jaula y atacó a los compañeros de McGregor. El octágono se convirtió en un caos total. Seguridad, peleadores, fanáticos, todos en medio de una escena nunca antes vista en la UFC. Ese evento no solo fue el más vendido en la historia de la compañía, fue un espectáculo que trascendió lo deportivo y se volvió cultural, político y social. Y para McGregor fue un antes y un después. Perdió la pelea, perdió parte de su aura y quedó envuelto en un torbellino de polémicas que marcarían su carrera en adelante. Tras la derrota con Khabib, la carrera de Conor McGregor entró en un periodo de incertidumbre. Los problemas fuera del octágono, los escándalos mediáticos y las dudas sobre su disciplina pusieron en jaque su legado. Muchos pensaban que nunca volvería a ser el mismo. Pero en enero de 2020 decidió regresar en UFC 246 para enfrentar a Donald Cerrone. En solo 40 segundos lo destrozó con un rodillazo, golpes de hombro y una patada a la cabeza. Fue un regreso espectacular que hizo soñar con una nueva era. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una segunda era dorada, pronto se desmoronó. El 2020 trajo consigo la pandemia y los planes se frenaron, pero la historia aún guardaba giros inesperados para él. Enero de 2021, UFC 257. Conor McGregor regresaba al octágono tras un año de inactividad frente a un viejo conocido, Dustin Poirier. Ya se habían enfrentado antes, pero ahora era diferente. En el segundo round llegó el quiebre. Un gancho de izquierda, seguido de una ráfaga de golpes, lo envió a la lona. Por primera vez en su carrera, Conor fue noqueado. La imagen del irlandés sentado contra la jaula, aturdido, dio la vuelta al mundo. Su aura de invencible se desmoronaba. 6 meses después, vino la trilogía. UFC 264. La expectativa era enorme. ¿Podría McGregor redimirse y cerrar la rivalidad? Al final del primer asalto, ocurrió lo impensado. McGregor retrocedió, apoyó mal el pie y su pierna se quebró de manera dramática. El combate se detuvo. Victoria para Poirier por TKO médico. Conor, en el suelo, gritaba de dolor mientras insultaba y desafiaba a Poirier incluso con la pierna rota. Aquella noche quedó marcada como uno de los momentos más oscuros de su carrera. No fue solo la derrota, fue la sensación de que el tiempo de McGregor en la élite se estaba apagando. Tras aquella noche amarga contra Dustin Poirier, nada volvió a ser igual para Conor McGregor. La fractura de su pierna lo alejó del octágono. Desde entonces, el regreso tantas veces prometido se convirtió en incertidumbre. El irlandés pasó más tiempo fuera que dentro del deporte. Apariciones públicas, escándalos, proyectos empresariales y una vida de lujos contrastaban con el recuerdo del guerrero que había conquistado el mundo a base de hambre y disciplina. Y aunque su nombre sigue siendo el más grande, su figura ya no inspira miedo en el octágono, sino nostalgia por un campeón que marcó una era. El declive de McGregor no se mide solo en derrotas, sino en el contraste entre lo que fue y lo que es hoy. Dejó de ser el cazador hambriento para convertirse en la leyenda que lucha contra su propio tiempo, y aunque su historia aún no ha terminado, el mundo ya mira a Conor como un mito vivo.
Pero reducir su historia a un simple declive sería injusto, porque McGregor fue mucho más que un campeón, fue un fenómeno que cambió para siempre el deporte. Antes de él, la UFC era grande, después de él se volvió global. Conor llevó las MMA a millones de personas que nunca habían visto una jaula, llenó estadios, rompió récords de ventas, hizo que los peleadores empezaran a cobrar más y convirtió cada combate en un espectáculo mundial. Su legado no está solo en los cinturones, ni en los récords, sino en la manera en que transformó el negocio. Su carisma, su manera de vender peleas, su capacidad para predecir y cumplir, lo convirtieron en una figura irrepetible. Sí, su caída fue dura, sí, su presente está lleno de dudas, pero incluso así, Conor sigue siendo el nombre más mencionado cuando se habla de UFC, porque más allá de victorias o derrotas, su historia es inspiración, advertencia y leyenda. Y mientras suene su nombre, mientras el público espere su regreso, mientras él mismo diga, aún no he terminado, la historia de Conor McGregor seguirá viva. Conor McGregor, la leyenda que cambió para siempre la UFC. Dale un like a este video si te ha gustado y suscríbete si amas la MMA y quieres conocer las mejores peleas e historias de este deporte.